Hola, ¿qué tal? Soy Libertad Fernández y esto es Hablando en Primera Persona. Hoy quiero contarte una cosa. Cuando yo era pequeña me grababa en cassettes contando qué tal había ido mi día. Contaba cómo me había ido en el colegio, incluso contaba pues las peleas que podía tener con mi hermano o con los chavales del barrio. Muchas veces después de grabarlo lo borraba directamente porque me daba vergüenza. Me daba vergüenza escuchar mi voz porque no me gustaba nada. Y respondía a una necesidad, esa necesidad que yo tenía de comunicar, pero en el fondo siempre me ha dado un poquito de vergüenza contar que yo hacía esto porque pensaba que los demás se iban a reír de mí. Sin embargo, yo creo que si echo la vista atrás y miro de manera retrospectiva todo esto, creo que en el fondo siempre he sabido que yo quería comunicar. Porque me gusta hablar, es que es así, me encanta hablar. A medida que fue pasando el tiempo, yo me di cuenta que tanta verborrea como yo tenía era un poquito incómoda para los demás. Pues a veces en conversaciones que yo tenía pues me surgían dudas o preguntas que directamente hacía. Yo era muy sincera y hablaba de manera muy abierta y entonces si yo estaba hablando contigo y me surgía una duda a raíz de lo que tú me decías, pues yo te hacía esa pregunta. Pero me fui dando cuenta que eso no era cómodo para todo el mundo. Así es que con el paso del tiempo cada vez me fui callando un poquito más y ocupando un poquito menos de espacio. Me fui haciendo más pequeñita. Total, que una cosa llevó a la otra. Y poquito a poco me fui apagando cada vez más y llegó un momento del camino en el que me perdí completamente a mí misma. Yo dejé de saber quién era, a pesar de que sí sabía quién tenía que ser para los demás, el papel que ocupaba en sus vidas, cómo me tenía que comportar, qué es lo que tenía que decir, qué es lo que me tenía que gustar. Pero si me miraba a mí misma, cuando me quedaba sola, lo cierto es que sentía un pequeño vacío dentro de mí. Esta situación duró bastantes años hasta que me convertí en mamá de 3 personitas. Esto marcó un punto de inflexión en mi vida porque te dicen que la maternidad cambia la vida y sí, estoy de acuerdo con esta afirmación, pero tengo que reconocer que a mí no me cambió la vida de una manera que me esperaba. Cuando yo revisé la manera en la que yo quería criar a mis hijos, tuve que hacer mucho trabajo personal, mucho trabajo introspectivo. Especialmente porque muchas de las situaciones que ellos vivían o muchas de las conductas que ellos tenían me recordaban a mí cuando yo era pequeña. Entonces, tuve que revisitar mi infancia desde un lugar que al principio dolía bastante. No porque hubiera vivido ninguna situación traumática, sino porque en el fondo me di cuenta que había cosas de cuando yo era pequeña que tuve que empezar a cambiar porque eran incómodas para los demás. No solo tuve que hacer este trabajo introspectivo a través de la crianza que quería para mis hijos, sino que a lo largo de la terapia que hice para sanar un trauma que tenía desde los 19 años, también tuve que revisitar mi infancia. Y voy a ser sincera contigo, había cosas que realmente yo no recordaba y tuve que preguntarles a mis padres. Todo esto me hizo cuestionarme la persona que yo era en ese momento. Y es que me di cuenta que durante muchísimo tiempo me había acabado mimetizando con mi entorno. Me había pasado con las amistades, pero especialmente con las relaciones románticas que había tenido. Y es que con cada uno de mis novios había adoptado sus gustos y muchas de sus aficiones, supongo que de alguna manera para poder conectar mejor con ellos. Por lo tanto, llegó un momento en mi vida en el que yo ya no sabía cuáles de las cosas que me gustaban eran mías de verdad, que a mí me gustaban, y cuáles de las cosas que hacía de manera habitual habían sido cogidas de otras personas. Este proceso de terapia que te he contado comenzó hace 5 años y para mí fue el punto de partida. El punto de partida de un trabajo muy profundo de autoconocimiento en el que comencé a hacerme preguntas verdaderamente incómodas y que me hacían cuestionarme muchas de las cosas que había vivido hasta entonces. Preguntas como, ¿esto me gusta de verdad o lo he adoptado de otra persona? ¿Qué etiquetas me he puesto que ya no me representan? O, por ejemplo, ¿quién soy yo más allá de mis roles? El ir haciendo estas preguntas y por supuesto ir contestándolas hizo que poquito a poco yo fuera deshaciendo todo ese nudo identitario que llevaba adentro, que me estaba provocando ese vacío existencial tan grande y que tanto dolor me estaba provocando. Además, en terapia, en esta terapia que te he contado que estaba haciendo para sanar mi trauma, mi psicóloga me confirmó que era una persona altamente sensible. Esto ya lo sabía porque me había topado con ese término en el año 2015 y a raíz de toparme con él, pues empecé a hacer otro trabajo de autoconocimiento. Pero bueno, esto ya te lo cuento mejor en otro vídeo. Pero además de confirmar que era una persona altamente sensible,
me identificó como una persona neurodivergente. Y poder identificarme como una persona neurodivergente, os aseguro que fue el verdadero punto de inflexión de mi vida. A raíz de aquí, yo empecé a entender cómo funcionaba mi cabeza y pude dar respuesta a muchas de las preguntas que me había hecho y darle sentido a muchas de las cosas que me habían pasado a lo largo de toda mi vida y que yo pues, siempre le había echado la culpa a cómo era yo. Pensaba que había algo malo en mí, que era rarita. He llegado a pensar incluso que estaba rota por dentro, ¿no? Que no coincidía en absolutamente nada con el resto de las personas de las que me rodeaba. A raíz de haberme identificado como persona neurodivergente, yo empecé a hacer mucho trabajo de investigación en Internet. Bendito Internet, que nos ayuda a encontrar información cuando la buscamos y nos ayuda también a contrastar diversas fuentes. Y gracias a esta investigación que hice sobre neurodivergencias en general, pero también sobre mi neurodivergencia en particular, yo pude redescubrirme, conectar con una parte de mí que nunca había logrado conectar al 100% porque desconocía esto de mí. Este proceso me ha llevado 5 años, pero han pasado 10 desde que yo empecé a notar que algo no encajaba. Me acuerdo que estaba embarazada de mi hijo mediano cuando yo empecé a investigar sobre anedonia, distimia, cosas que habían salido en mis diagnósticos de salud mental y a las que yo quería dar respuesta. Realmente lo que yo sentía era un vacío muy profundo y muy doloroso dentro de mí y una sensación silenciosa pero constante, de que algo no encajaba, de que había algo más que no sabía, que desconocía y que tenía que investigar. Con todo esto que yo investigué y aprendí sobre mí misma, me encantaría ir a mi yo del pasado, poderle decir que no estaba rota, que no era rara, que tampoco era mala persona, que en algún momento lo llegué a pensar, y poder contarla a esa libertad del pasado, que era neurodivergente, que era una niña altamente sensible, que no estaba loca. De poder hacerlo me ahorraría años de incertidumbre, años de dolor, años de tener que buscar esa identidad y de encontrarla. Supongo que también me daría más de un abrazo y me enseñaría a mí misma cuál es el camino de vuelta a casa, a mi casa, a mí. Y eso es exactamente lo que quiero hacer por ti. Porque yo voy a ser honesta y te voy a decir la verdad. Yo no tengo todas las respuestas, solamente tengo las mías. Pero si algo he aprendido a lo largo de este camino es a hacer las preguntas correctas para poder llegar a esa información que todos tenemos dentro de nosotros. Así es que ahora te voy a contar un poco cuál va a ser mi papel aquí en este canal de YouTube y qué puedes esperar ver por aquí. Me gustaría ser esa amiga tuya que habla de cosas profundas, con la que puedes hacer todo tipo de disertaciones y reflexiones sin que haya juicios de por medio. Solamente acompañamiento y quiero ser esa persona que te invita a reflexionar y a mirar hacia dentro de ti misma. Porque el camino de vuelta a casa es tuyo y solo tuyo. Yo solamente puedo caminar a tu lado. Así es que si sientes que esto es para ti y resuena contigo, bienvenida a Hablando en Primera Persona. Te voy a dejar por aquí 3 preguntas para que reflexiones. Pregunta número 1. ¿Eso que te gusta de verdad o te gusta porque te lo han dicho otras personas? Pregunta número 2. ¿Qué etiquetas te has puesto o te han puesto los demás que a día de hoy ya no te representan? Y pregunta número 3. ¿Quién eres más allá de tus roles? ¿Quién eres más allá de quien te han dicho que tienes que ser? Suscríbete, activa la campanita y nos vemos la semana que viene. Con cariño y con verdad, libertad.